Bueno, cuénteme, señor Naypiller, ahora ¿a qué se dedica? ¿Quién es Naypiller Hacking? ¿Qué hace con su tiempo? ¿Cuál es su historia? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Mi vida siempre ha sido de puros retos, ¿no? Cuando yo era joven era difícil de estudiar. Somos 7 en la familia, ¿no? Yo soy el número 5 de los hijos de mi papá. Mi papá me había dicho que no podía, no tenía dinero para estudiar. Entonces yo peleaba para estudiar y me escapé de la casa prácticamente. O sea, mi vida empezó así. ¿Usted vive en Conayala o acá? No, vivía en Veracruz. Vivía en Veracruz, me había graduado en 6º año, ¿no? Entonces peleé con mi papá porque él no podía, yo pensaba que no quería, sino que él no podía demandarme porque éramos bastante. Entonces yo fui escapándome a zona libre. Ahí, tirando bultos, me fui a estudiar pedagogía, educación. Ahí me gradué de educación primaria, ¿no? Y después yo gané una beca para ir a Estados Unidos. Y ahí también, en la universidad, llegué con la sorpresa de que no podía continuar estudiando pedagogía porque el sistema panameño no era tan actualizado como en la educación de Norteamérica. Entonces, ahí se me presenta por accidente varias carreras que elegir. Entonces yo dije, bueno, el arte me gusta también, pero no podía estudiar educación, así que me fui por el arte. ¿Ya en ese tiempo pintaba? No, porque no, o sea, sí me encantaba dibujar como cualquier otro joven, pero no pintaba formalmente, no. Dibujar sí dibujaba. Okay. Así pues, entonces por accidente yo regresé, entré como por accidente pues en artes, y de regreso ya empecé a trabajar como profesor de arte. Es que usted mismo se pagaba sus estudios y tal. En la universidad sí, correcto, para la universidad. Y muchas veces nosotros, los jóvenes, nos limitamos a no continuar con nuestros sueños cuando se te presentan los obstáculos, ¿no? Y ahorita, ¿y lo de la fotografía en qué momento empezó? ¿Verdad? Sí, porque yo pintaba, yo era pintor, ¿no? Al inicio. Entonces cuando me gradué de pintura, pintaba bastante, hacía mis exposiciones, gané premios en pintura. Bueno, dejé de pintar y poco a poco la gente se fueron olvidándose del pintor Naypiller, hasta que en el trabajo mi jefe, por accidente, todo pasa en mi vida por accidente y buenos accidentes, mi jefe me dice, yo quiero que usted enseñe diseño. Yo le digo, pero yo no sé diseño porque yo no soy diseñador, yo soy artista. Me dice, no te preocupes, nosotros te vamos a mandar a capacitar. Entonces en el trabajo realmente yo me hice diseñador porque me mandó a estudiar por 2 años. Y luego... ¿Dónde estudió por 2 años? Aquí en Panamá. Y luego el otro jefe vino y el otro jefe me dijo, mira, yo quiero que usted enseñe fotografía. Entonces yo volví a decirle, yo no soy fotógrafo. Me gusta la fotografía, pero yo no lo soy. Después me dice, no se preocupe, nosotros te mandamos a estudiar fotografía. Entonces me volvieron a mandar a estudiar fotografía. Qué buen trabajo ese. Correcto. Que me dan la capacitación. La escuela internacional para mí ha sido una bendición, realmente, donde yo crecí profesionalmente. Entonces me mandaron a estudiar fotografía y hasta aquel entonces empezó mi vida como fotógrafo. El amor a la fotografía, y empecé. Entonces lo que yo hice con mi arte, tanto en la pintura como en fotografía, sigo haciendo, es transmitir el contenido artístico de nuestra cultura. Por ejemplo, mis pinturas dicen mucho de Siaígar, de Vidia y de enfermedades, de Ibeler, de muchas cosas. En la fotografía también trato de resaltar al papel de la mujer en la cultura cuna, porque son las mujeres dentro de nuestra sociedad que realmente mantienen la raíz y la identidad cuna. Por eso yo siempre trato de ensalzar la figura femenina en mis obras. Sí, en mis obras. Y hay bastante, todavía yo tengo bastantes proyectos que realizar. Bueno, y ahora el señor Naypiller nos va a contar algo que muy pocas personas saben, y esto es sobre su faceta como pintor. Bueno, como usted mismo dijo, pocas personas de su edad, de su generación, porque yo ya no soy tan joven que digamos, ¿no? Entonces, pero los jóvenes de mi edad sí saben cómo yo empecé en el mundo del arte. Yo empecé como pintor, porque me gradué de pintura, especialmente de óleo y dibujo, ¿no? Entonces, cuando yo apenas me gradué, me
despoqué de lleno en la pintura. Mis producciones han vendido bastante, he hecho muchas exposiciones individuales e internacionales, y lo poquito que se quedó lo tengo como colección privada aquí en la casa, ¿no? Y ya ustedes lo hayan visto, y como les dije, empecé siempre, y mi filosofía siempre ha sido de que el arte tiene que tener un contenido, sea un contenido informático, un contenido de que crea conversación, que crea polémica, que crea sentimiento, ya sea sentimiento de admiración o sentimiento de contradicción, ¿no? Entonces, por eso todas mis obras que ustedes han visto y que la gente han visto es con contenido cultural, siempre con mucha esencia Tiene cultural. una historia detrás. Correcto, siempre. Entonces, a ver si les enseño un poco acá al público sobre sus pinturas. Así mismo es. Vamos. Bueno, esta es una de las primeras obras que yo produje. Eso lo hice en Estados Unidos cuando cambié de facultad, ¿no? De educación a artes. Es un nacimiento, como lo vemos, un feto en el centro de la vasija de barro, que es el mete, ¿no? De nuestra cultura, que representa el útero de la madre, y una figura paterna abrazando al feto que viene naciendo con creatividad, con ideas y con bendiciones, ¿no? Ese es mi inicio como artista cuando me cambié de la carrera en educación. ¿Esa fue su primera pintura? Sí, una de las primeras pinturas. Qué bueno. Vamos a ver, bueno, de ahí empezamos a pintar ya profesionalmente, pues profesionalmente empecé a pintar. Aquí, estando, todavía estés en Estados Unidos cuando pinté, para mí era el momento de llamar la atención a los jóvenes que se estaban perdiendo la identidad. La música de nosotros es el alma de nosotros, de nuestro pueblo, que se estaba quebrándose en el espacio, como pérdida de identidad cultural, llamando la atención a través de la música a los jóvenes que pongan atención que nuestra cultura se está perdiendo poco a poco. Y la danza, ¿no? Correcto, la danza y la cultura y el camoburbi, ¿no? Así seguimos pintando. Ya cuando llegué a Panamá, entonces ya el arte no era muy patrocinado, muy bien apreciado. Entonces yo me sentía un poquito desprevisto de apoyo, desnudo, porque no había apoyo con qué hacerlo, pero con mucha cabeza en la creatividad, ¿no? Y tratando de hacer una obra. También es un sentimiento personal mío, ¿no? Y entonces Marzo del 2002. Correcto. Ya esto ya también es sobre la cultura nuestra. Virya, como nuestros abuelos dicen, que cuando nosotros nos enfermamos espiritualmente, nuestros espíritus son agarrados primero por Dain, qué sé yo, y después se entrega a Nali, después así sucesivamente se va entregando hasta el fondo del mar. Y luego, como continuación de esto, llamamos a los Inadulegan y nos aplican Siaigar, ¿no? El Siaigar, entonces ya con la medicina que nos aplican. Para nosotros el Sia es como un ser mágico que sale a rescatar nuestra alma que se perdió en el remolino, pues. Ahí lo que se utiliza el canto y la mística de todo lo que es la ceremonia de Siaigar. Y la persona apoyándose. Correcto, esa persona es como el cacao que se convierte en nuestro rescatador, ¿no? Así es. Y acá tenemos una obra cultural con contenido de cultura bastante grande. Esta cultura es sobre la Ibeler y sus hermanos, una obra ganadora. En el 98 se ganó, esa obra fue hecha en el 97, pero en el 98 gané un premio, sí, en un concurso de Xerox, había un concurso de Xerox que se llama Base de Pintura. Esa fue una obra ganadora de aquel entonces, y Beller con sus 8 hermanos naciéndose de un solo útero, de una sola madre, al rescate de la cultura, ¿no? Esa es una obra de colección privada. He hecho muchas obras, solamente que son los que han quedado. Esto es lo que está en la otra pintura. Sí. Esto, sí, ¿cómo es que le dicen? Mete, sí, correcto. Bueno, y con esto vamos para culminar la entrevista con el profesor Nate Peter Hacking. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, mostrarnos sus pinturas, mostrarnos sus estudios. Y de verdad que espero que esto sea de gran lección para todos esos jóvenes que nos ven y sigan luchando por sus sueños, que sigan luchando, que si les gusta el arte,
que sigan inspirándose en esta gran historia de usted. De verdad que muchas gracias. Y aquí dejamos las redes sociales del profesor Ney Pires, lo pueden seguir en sus redes sociales. Desea alguna otra forma que se comuniquen con usted mediante el correo electrónico, todo lo vamos a dejar por aquí y de verdad, sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los chicos, te bendiga.